KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 27 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, Corte Suprema de Justicia reconoce el principio de especialidad del expresidente Ricardo Martinelli. Hoy es lo que su abogado, bueno, los que nos siguen, habrán visto ayer a Roniel Ortiz. Hoy lo va a presentar en la audiencia que tiene por el llamado caso New Business, ese surgido, pues, de alguna, pues esto dicho por Jorge Iván Arrocha en el Pleno, por allá por el 2017. Un día también en el que, bueno, hoy la cita más importante, los ojos de Panamá puestos en el Estadio Nacional de Costa Rica. Hoy podemos separar, como le decía yo a Ronnie Vargas, a los niños de los hombres. Podemos quedar en ese primer pelotón de clasificación y ya pues decir que tenemos tal vez no un pie, no una pierna, pero sí algunos dedos de un pie en Qatar. Esta llave es la clave de lo que va a ser la clasificación en nuestra área para ese Mundial Qatarí. Un día en el que más detenidos en esta segunda fase de la operación Fischer. Hay empleados públicos entre los nuevos detenidos. La Fiscalía ha dicho que apelará la medida dada a Teresina Vigil en un día en el que Xiomara Castro toma hoy posesión como presidente de Honduras y pues un día también en el que Estados Unidos dice que Rusia no entrará en Ucrania hasta febrero. Vamos a ver qué pasó ayer en esa especie de tregua que se están dando hasta el 15 del próximo mes. Un día también en el que el mundo recuerda la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, pues, en el día de la Shoah. Así que hoy vamos a tocar también ese tema. ¿Qué está pasando en Changuinola? Vamos a oír las dos partes. ¿Quién tiene la razón? En un momento en que los empleados dicen no nos han pagado en lo que va de este año 2022 y pues que hay un cambio de tesorero municipal. La nueva tesorera no la aceptó el Consejo de Changuinola, pero ¿cuál es la solución? Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Nosotros les informamos, usted decide. Un día importantísimo, no solamente para Panamá, sino para el mundo, pero para nosotros. Hay dos cosas a que tenemos que prestar atención, dos fundamentales. Para los demás es importante, pero estas son cosas que van a sobresalir en el día. Sin duda alguna, el partido de hoy. El partido de hoy. En Costa Rica ya nuestros muchachos están allá, nuestros técnicos, y siempre lo más importante es ganar, siempre, ¿no? Ganar. Pero sepamos que nosotros en el esfuerzo que hemos hecho hasta aquí estamos en una mejor posición que Costa Rica. Exacto. Porque lo de Costa Rica es si pierde, ya se acabó. Nosotros ganando avanzamos mucho más. Que lo que aunque perdamos, nosotros estamos en la jugada. En la jugada. Debemos ganar. Nosotros apostamos a ganar, estamos con la selección. Bueno. No en la buena nada más, sino donde quiera que estén. Recuerde que están los muchachos y todos los jugadores están retando a una pandemia. Exacto. Y están haciendo un esfuerzo gigantesco. Esperamos que nos den un regalo en la noche de hoy. La otra cosa importante que usted debe prestarle atención en el día de hoy, que hoy arranca una audiencia de un proceso que se llama New Business. No sé por qué le pusieron el nombre en inglés. Sí. Pero, ¿no? New Business. Y en ese proceso se va a poner a prueba la posición de la defensa de Ricardo Martinelli en el principio de especialidad que está reconocido en el Tratado de 1904. De 1904. Es decir, que si usted lo extraditan de Estados Unidos o de Estados Unidos, porque el tratado es entre Panamá. Es el primer tratado que hizo Panamá en su historia, es decir, Es uno de los primeros. Ese es el primero. El primero, Y ¿no? después vino el de la moneda. el de la moneda, el Para que convenio usted tenga TAF. idea de qué estamos hablando. Estamos hablando, la gente dice, bueno, ¿pero qué es eso tiempo? Bueno, pues también el tratado de establecimiento del dólar como moneda de curso corriente de esa época. Exactamente. Así que no, Convenio TAF. no tiene que ver una cosa con la otra. Bien. No tiene que ver la viejez de nada. La vigencia de esos tratados está. Bien. Pero los abogados de Ricardo, después del fallo de la Corte, en la que no se aceptó la ponencia del abogado Carrillo de la defensa de Martinelli, expresan que el principio de especialidad está vigente. Bueno, hoy va a recibir su primera prueba ante la Fiscalía. No, ante una jueza. Ante la jueza, bueno, y tiene que definir
este principio, la defensa de Ricardo Martinelli está preparada para explicar el punto de vista de la vigencia de este proceso. Vamos a ver qué pasa allí. Nosotros estaremos comunicando lo que pase en ese proceso, porque de acuerdo al fallo que se hizo conocimiento ayer, la defensa de Martinelli sostiene que el principio de especialidad está vigente. Vamos a ver, esas son noticias de carácter importante que van a ocurrir en el día de hoy. Se las doy de adelanto porque es parte de la agenda informativa del día de hoy. Bien. En el plano internacional están pasando muchas cosas. Voy a comenzar por dos cuya importancia para mí son fundamentales, porque es nuestra responsabilidad frente al ejercicio de la soberanía nacional y frente a la solidaridad internacional. Esos son los dos elementos que uso. El primer caso tiene que ver con las expresiones que ayer lanzara el presidente de México, Manuel López Obrador. Y yo lo escuché, Yo lo escuché cuando él dijo, he recibido por allí una nota de la Cancillería panameña sobre el caso del embajador Pedro Salmerón. Y la respuesta dice, ¿y? Y las noticias en México, las noticias en NT24, hablan de la presentación de una nota de la Cancillería panameña en nuestra canciller, Erika Moines. Erika Moines, en la cual con claridad Panamá le transmite según la noticia internacional que están saliendo. Ya en México, nosotros en Panamá no conocemos la nota, No. pero en México se sabe que Panamá le planteó a México que Pedro Salmerón constituye un elemento de controversia y no le daría el beneplácito. Disociador. Disociador. Esa es la... Y entonces esto al señor presidente de México le parece una I, como quien dice, yo soy aquí el papazote. Bien. Quiero recordarle al señor presidente de México que en la diplomacia yo no puedo ser embajador. Para yo ser cónsul de Nueva York, y yo fui cónsul de Nueva York, y para ser embajador plenipotenciario frente a la República Popular China, y yo fui embajador plenipotenciario, yo necesito el beneplácito de la nación. No se obtiene porque a mí me da la gana, señor presidente de México. Es el país anfitrión el que tiene que dar el beneplácito. Pero el respeto suyo a nuestro país le exige a usted no poner a nuestro país en una discusión que usted tiene con su nación. Si usted quiere definir sus discusiones con la oposición a México, hágalo allá. Claro. Respete la soberanía panameña, pero además de eso, hay ya cantidad de organizaciones femeninas y organizaciones mundiales de los derechos humanos que están protestando por este caballero. Yo no estoy condenándolo a él ni estoy condenando a... Yo lo que estoy llamándole la atención al presidente de México, que si la República de Panamá no le da el beneplácito por las razones que Panamá haya en México, él tiene que respetar eso. Si él, con forma continua y respeta a la opinión pública mexicana, eso es su problema. Y fíjense, ayer escuchaba los análisis sobre López Obrador. Y el presidente mexicano, todos los días de Dios que habla, porque él habla de lunes a viernes, todas las mañanas, define un México que no existe. Según López Obrador, el México del que está hablando, hay una extraordinaria seguridad, el crecimiento, las inversiones, el empleo. ¿Y cuál es la realidad de México? La seguridad de México es uno de los grandes problemas. El exgobernador de México, que es de su partido, parece, él lo quiere nombrar en alguna situación. Y él dice que él no tiene que seguir dándole explicaciones a nadie, cuando en México el 90% de los asesinatos permanece sin ningún tipo de solución. Y la violencia y el crimen organizado se ha enseñoreado en importantes partes del territorio. El señor López Obrador ignora eso. La situación económica de México, el desempleo, la pobreza y ahora su ley energética. Y esto ha motivado, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, que en el día de ayer, anteayer y ayer, el Partido Revolucionario Democrático, el PRI, el PRD mexicano
y el PAN. Y el PAN, los partidos tradicionales de México. Se han unido para enfrentarlo a él en dos cosas. En la batalla por las gobernaciones que vienen ahora, son 6 gobernaciones importantes, y van a definir una estrategia estos 3 partidos, y en la ley energética de electricidad. Y entonces cuando él ve eso, dice que estos son unos antipatriotas y que el retraso de México se debe al anterior y que él es lo máximo. Yo quiero recordarle al señor López Obrador que los que discrepan de él tienen el derecho de discrepar. Yo coincido con él que no es usando noticias falsas. Pero aquí los ciudadanos panameños pueden discrepar del presidente. Lo que nosotros condenamos es el uso de la falsedad. Pero fíjense lo que está ocurriendo en México. La oposición, que tradicionalmente se disputó el poder, y él, el señor López Obrador, viene de esos partidos, porque viene del PRI, ¿o no? Del PRI y del PRD. El PRD. O sea que De 2 de 3. y ahora, en México, esta situación cobra... Ayer lo vi en las noticias internacionales, en NT24, lo vi en las cadenas mexicanas, y vi a López Obrador, el presidente, hablando, y él tiene que, cuando se refiere a Panamá, tiene que hablar con respeto de Panamá. Y el país anfitrión tiene que darle el beneplácito, si no, no viene, pues. Quiero que expresar esto, porque ahora vendrán por ahí aquí cuando el régimen es favorable a una tendencia, entonces no tiene la capacidad crítica para mirarlo. En México se está censurando ser periodista en México. Exacto. ¿No? Es una especie de riesgo personal. Y el señor López Obrador no habla de esto. Este asesinato de la periodista Lourdes es una cosa que ha revuelto a México, y en México se mata a ser periodista a tutiplén. Y ahí está involucrado la estructura de poder, que está penetrada por el crimen organizado. Bien, yo le hablo de esto para que usted vea lo que está pasando. Solamente. Pero también hay una nueva situación que se va a dar a partir de la toma de posición de la señora presidenta de Honduras, que entra al poder, Fernando, en una ruptura de la estructura que la llevó a la victoria electoral. Xiomara Castro toma posesión hoy con la presencia de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que está confirmada. No ha llegado todavía, no sé, no tengo la información si ha llegado o no, pero ya está confirmada. Está confirmada la presencia de varios presidentes, la vicepresidenta de Argentina estará allí, y se espera la presencia de varios dirigentes. Ella es una dirigente de izquierda, su vicepresidente Narreya es un dirigente del centro. Y vamos a ver qué pasa en ese experimento que se llama Honduras. Mientras, Un periodista, por cierto. Sí, un periodista. Y un periodista fogoso. Sí, sí. En El Salvador, Bukele enfrenta ahora la realidad de apostar. Cuando uno gobierna, uno no puede ir a un garito, Sí. a apostar a cartas el futuro de la nación. El Bitcoin o las monedas, criptomonedas, tienen una de las grandes particularidades, que es su volatilidad. Y uno no puede someter al país a esas altas y bajas. El Bitcoin, desde que entró al mercado con él, cuando él entró, Bukele, ha caído el 50%. Y entonces, la deuda amparada del Bitcoin, la capacidad de ser, se ha encarecido. Y los bonos que tiene Salvador en dólares aumentan la tasa de repago, lo que se conoce como el spread. Entonces esto es lo que usted está viendo cuando la gente cree que son lo máximo sin consultar, porque esta es una decisión que tomó él y un sector importante de la población salvadoreña se opuso. Y aquí dijeron, esto es lo máximo. Y dijeron que era millennial. Que era además una popularidad muy altísima, porque hay investigaciones serias que están haciendo de cómo él pactó Con las maras. con las maras para bajarla, y entonces aparecer él como lo máximo. Todo esto se lo estoy contando porque eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Pero también el mundo vive un frenesí en el día de hoy. Y voy a leerles de lo que acaba de acontecer. Miren lo que le voy a leer.
dice el ex No, vicecanciller. el canciller de China, Wang Yi, conversando con el canciller de los Estados Unidos, le decía al canciller lo siguiente: China propone un diálogo comprensivo de todas las partes a la seguridad y el no uso de tácticas de la Guerra Fría por parte de ninguna parte, ninguna de las partes. Y le pedía a los Estados Unidos que no siguiera boicoteando los Juegos Olímpicos y le pedía que no se metiera en la situación de Taiwán. Biden le respondió al embajador, al canciller chino, que los Estados Unidos no iba a permitir estas amenazas de Rusia y sí concebía el diálogo para una seguridad integral. Fíjese la sensatez del canciller chino y el canciller americano, porque ambas naciones, tanto Estados Unidos como China, saben lo que está en juego en materia económica. En materia militar, el desastre que sería la potencia norteamericana militarmente es más grande que la potencia china y más grande que Rusia. Hay que estar loco para apostar a la guerra. Y el señor Putin apuesta a la guerra para resolver problemas internos. Y China está llamando a un diálogo para bajar las tensiones. Precisamente en el día de ayer, hoy, acaba de terminar una reunión entre los asesores políticos de Rusia, de Ucrania, de Alemania y de Francia. En esa reunión que acaba de terminar hoy jueves, ambos, después de 8 horas de negociaciones largas e intensas, llegaron a la conclusión de que se daría un alto, una tregua de 15 días. O sea, que es lo que usted estaba planteando, que terminarían el 14 de febrero, para que darle espacio a la diplomacia. Y en ese periodo, Rusia se compromete a no tomar ninguna acción militar. Pero lo que se está planteando en las negociaciones, porque los Estados Unidos ya le entregó la carta a Rusia por escrito de lo que entiende por las negociaciones, y el principio de la libertad de los pueblos para escoger con quién salir lo mantiene los Estados Unidos. Y Rusia se compromete en esta reunión de los 4 asesores que ya se han informado a las diferentes cancillerías de lo que está ocurriendo, a buscar una salida negociada. Los Estados Unidos y Rusia ahora sostienen que posiciones antagónicas. Mientras esto se da, usted puede estar seguro que seguirá el incremento de la capacidad defensiva y ofensiva militar en las repúblicas soviéticas. Y la tensión se mantendrá, produciendo una gran incertidumbre en el mundo internacional. Entonces, si usted mira este mundo, se dará cuenta de la importancia de tener hombres y mujeres con capacidad de entender el Estado como tal y no creerse que el Estado soy yo. El Estado no es Bukele, el Estado no es López Obrador, el Estado no es Putin. El Estado es un conjunto de fuerzas que mueven una determinada nación, cuya responsabilidad de política exterior está determinada por los intereses nacionales y que además tiene una responsabilidad global. Y las potencias que tienen armas nucleares tienen armas disuasivas. Las armas nucleares no se diseñaron para usarse. Claro. El que crea que se ponga que no, que Rusia sí tiene y yo tengo más, hay suficientes armas nucleares en toda parte del mundo para liquidarnos. Y le vuelvo a decirle, hay que tener cierto nivel de locura. Esta locura llevó a Hitler a la Segunda Guerra Mundial. Sí.
Y es por eso que yo he visto con mucha preocupación, Fernando, y se lo hago entre Y comillas. a China, no olvidemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los japoneses. Empezaron en Manchuria y siguieron invadiendo China, así como hicieron los alemanes con Checoslovaquia. Así como en Asia, China, Singapur, ¿cómo se llama? Filipinas, pagaron un precio altísimo por la intervención. Además, asesinatos, violaciones, de todas clases, por la Segunda Guerra Mundial. Europa fue destruida. Pero eso es el plan Marshall. Los Estados Unidos no recibió la guerra en su casa. Sí, sí. Los campesinos estadounidenses sabían que podían sembrar todo lo que quisieran. Pero en sin Europa, temor a que les volaran por el eso campo. que ellos sí entienden el problema de la guerra. Y es por eso que apostar a la paz es lo importante. El canciller norteamericano le ha planteado a Rusia y al mundo, estamos por la luz, por la salida pacífica, pero no para hacer concesiones estratégicas a la democracia. Porque lo que quiere Putin es arrodillar a Occidente. Y aquí es donde juega, donde cada cual tiene que saber a dónde va a amarrar su caballo. Por eso me disgustó enormemente lo que hizo el presidente López Obrador con la República de Panamá. Tiene que tener que aprender a respetarnos. Pero en el marco de todas estas cosas, fíjese algunas cosas que tenemos que mirar. Es increíble el nivel de deterioro de la imagen del presidente de Perú. Y no ya porque lo digan sus opositores. El mismo Pedro Castillo dice, todos los días estoy aprendiendo a ser presidente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros debemos elegir gente para que aprenda a ser presidente? ¿O debemos elegir gente que sepa ser presidente? O sea, porque... Digo, nadie aprende a ser presidente, es algo que no, uno tú tienes que estar preparado. tienes que estar preparado por lo menos a saber lo que vas a recibir. Por eso cuando Angela Merkel llegó al poder, esto no la vio hablando del gobierno anterior, ella vio, porque ella sabía lo que estaba ocurriendo. Usted está nombrado para resolver los problemas y se supone que usted lo sabe. ¿Y para qué quiere usted ser presidente si no puede resolver los problemas? Y entonces, esto que se está montando, y métale a este condimento lo que le está pasando al primer ministro Boris Johnson, que es otro de lo que comenzó con la pandemia, y ahora lo están investigando por otra fiesta que se hizo en su cumpleaños. Y es probable que más temprano que más tarde va a tener que renunciar por la presión que los mismos conservadores le están poniendo a él en medio de una de las crisis más importantes que tiene la democracia inglesa. Nadie puede denegar que Inglaterra es una democracia. Nadie. Mire, por ejemplo, Assange. Una corte había decidido que lo iba a extraditar y le han dado el derecho a Assange de apelar a la Corte Suprema de Justicia la decisión. A ver si eso en Rusia lo hacen. Vaya a ver, nada más. Te envenenan incluso. Entonces, en medio de todo esto, de este panorama complicado, surgen tres elecciones a las que nosotros tenemos que prestar la atención como país. La elección que se está dando en Costa Rica, y que vuelvo a reiterarle, jamás había visto una apatía tan grande. El 50% del electorado en Costa Rica está indeciso. La otra semana son las elecciones. La otra semana, Fernando. Y es probable que quienes salgan a la segunda vuelta solo lleguen a un escuálido 20%. ¿Dónde usted vio esto? En Perú. El señor Castillo y la Keiko Fujimori, ninguno llegó a sobrepasar el 20%. 18,5 y 14 y los demás 7, 8, 9. Mire, esa fragmentación. Ayer un periodista del Panamérica me preguntaba sobre esto. Y fíjese, esto que está pasando, lo que está pasando en Colombia, la cantidad de asesinatos que hay. A mis manos está aquí, le voy a leer esto. Esto está ocurriendo en un hermano país nuestro, centroamericano. Está ocurriendo concretamente en Nicaragua. Oh. Y fíjese lo que está pasando en Nicaragua. Aquí se llama el pronunciamiento de los 26 de Danilo Aguirre. Voy a leerle un par de párrafos, Fernando, si me lo permites. Vale. 26 de enero del 22. Me lo mandaron para abogar por la libertad de los presos políticos de Nicaragua. Dice, el pronunciamiento que ayer hicieron en público los familiares de 26 reos políticos en Nicaragua no solo es un hecho trascendente, que tiene más de una interesante lectura, sino que representa una importante oportunidad para que los nicaragüenses
logremos, porque este es un nicaragüense el que escribe, encontrar el rumbo adecuado de la salida a una crisis que se ha extendido por demasiado tiempo y amenaza con llevarnos a un punto de retorno de gravísimas consecuencias. El documento está firmado por familiares de presos políticos procedentes, voy a saltarme algunos párrafos, de distintas tendencias y agrupaciones de la oposición, incluso contrarias, que no obstante parecen coincidir en la búsqueda de lo que llaman un proceso de unificación ciudadana que incluye a los gobernantes y a la Iglesia, así como a todas las fuerzas vivas de la nación. Nicaragua está dividida entre una oposición que no quiere negociación y es guerra a muerte, y los que están adentro que están presos, que quieren una negociación para salir de Ortega. Porque en Nicaragua no hubo elecciones. Por el principio ese de Nicaragua declarar, esto no está en la carta, de declarar que los que estaban en contra de él son traidores a la patria. Hay una ley. Dice el documento, el pronunciamiento también implica la voluntad de los reos firmantes de apartarse de la posición que actualmente sostienen muchos grupos de oposición en el exilio, caracterizada por el rechazo a cualquier negociación y continuar desarrollando desde fuera acciones de búsqueda de aislamiento y de derrocamiento inmediato del régimen. No firmó la familia de Cristiana Chamorro. Cristiana. Cristiana Chamorro. Sin embargo, sí lo hicieron, lo hicieron la familia de Sebastián y Pedro Joaquín Chamorro. No firmó nadie por Dora María Telles, ni otros líderes de UNAMOS, pero sí firmó la familia de Víctor Hugo Tinojo. ¿Se recuerda de Víctor Hugo? ¿No? El comandante que liberó a Ortega. De sandinistas, ex sandinistas. También firmaron familiares de algunos de sus aliados de la coalición nacional, como José Antonio Peraza, Violeta Granera y José Paláez. No firmó la familia del periodista Miguel Mora, pero sí lo hizo también el del periodista Jorge Miguel Mendoza. También firmaron familiares de Medardo Mareira, Freddy Navas, del movimiento campesino. El resto de la familia firmante son los reos que claramente son miembros de la Alianza Ciudadana, como José Adán Aguirre, Arturo Cruz y los jóvenes Lester Alemán y Max Weber. Y Max Jerez, perdón. La interrogante ahora es cuándo y cómo el Ortega dé el próximo paso. Y si ese paso será acceder a este llamado de excarcelación y diálogo que él mismo parece estar propiciando. La otra interrogante es si darse una medida de excarcelación, este grupo de los 26 va a crecer y tomar fuerza. ¿Qué es lo que le pasa al señor Ortega? Está aislado. ¿Qué es lo que pasa cuando usted radicaliza las posiciones? Se van los extremos. En los extremos, ¿quién gana? La Ortega. En el medio donde la masa puede decidir, ¿quién pierde? Ortega. Por eso que él no se atrevió a las elecciones. Entonces nosotros desde aquí queremos hacer un llamado a la liberación de los presos políticos en Venezuela, en Nicaragua. En particular, este es un caso en el que la revolución traicionó los principios sobre los que fue concebido y por la cual muchos países de América del Sur, incluyendo Panamá y Costa Rica, le dimos el apoyo al sandinismo para establecer una revolución socialdemócrata, sí, respetuosa del derecho y de la democracia. Y sobre todo salir de una dictadura férrea como la de Somoza para caer en una dictadura como esta. Y peor. Peor. Porque ellos se dicen revolucionarios. Sí. ¿No? Y esto es importante entenderlo, porque cuando tú destruyes la institucionalidad, esto es lo que pasa. Y de eso, usted lo ve en los Estados Unidos, atrapado en una lucha por la democracia, lo ve en el surgimiento de los Putin, porque ellos no juegan con las leyes de la democracia. Ellos juegan con reglas en las que él es el poder absoluto. Él no tiene que consultar al pueblo, él no tiene que consultar al Senado porque el Senado es de él. Sí, la Duma. Y conserve la posición ecléctica, para darle un nombre, de la República Popular China. Porque ellos sí tienen que perder mucho. China es un país de extraordinario desarrollo económico, pero que se enfrenta también a un problema interno, a un problema en donde el sistema tampoco permite libre juego y competir con un sistema de esa categoría en los procesos democráticos de nuestra región es complicado. Y fíjese lo que está haciendo el presidente de Ecuador. Está pidiendo cancelar las transacciones comerciales que en petróleo se hicieron con la República Popular China. Eso está pasando en nuestro continente. En el marco de todo esto,
A la vuelta, hablemos de Panamá. Sin duda alguna, la discusión de hoy será el juego. Y el segundo va a ser qué pase en esta audiencia de New Business, si se va o no a respetar el principio de especialidad del presidente Ricardo Martinelli, la vacunación, los casos, el COVID y otras cosas más. Así a la es. vuelta.